Ya estudiamos Pérgamo y ahora vamos a estudiar la iglesia número 4, que es la iglesia de Tiatira. De esta iglesia vamos a predicar el domingo y de esta iglesia ustedes van a compartir también, amén, con sus grupos. Entonces tenemos Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Es 18, ¿verdad? Sí, ajá. Apocalipsis 2, 18. ¿Por qué no leemos juntos lo que dice de esta iglesia? Amén. Como dice, hermano, y escribe. Ajá. Versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer de saber que se dice profetiza, enseñe. ¿Cómo dice? Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y el 21. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. 22. No se arrepienten de las obras de ella. Ajá, y el 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré cada uno según nuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están entre ti, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, ¿sí? Y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vasos de alfarero. Como yo también la he recibido de mi Padre. Siga. Estrella de la mañana. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De las iglesias peores, esta. Este es el clímax. Este es el clímax de los peores de la iglesia. En su generalidad, porque había gente santa aquí. Y es interesante que dice que es la carta más larga. Fíjense, hermanos, que de la gente más mala se escribe más. Entonces, por eso es que hemos oído tanto de Jacob, porque Jacob tenía más mañas que Isaac, ¿verdad? Y que Abraham, ¿verdad? Entonces, es tremendo eso, pero esta es la carta más larga. Y entonces yo quiero hacer dos cosas con ustedes. Dar una repasadita así bien sencilla. Miren qué lindo lo que dice en el versículo 19 de la iglesia. Miren lo que dice. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? ¿Cómo era la iglesia esta? Ajá. En una sola palabra. Había crecimiento. En esta iglesia había crecimiento. Mire el versículo 20. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Usted viene el Señor y le dice: iglesia, me gusta verlos porque están creciendo. Me gusta ver su trabajo de amor, su trabajo de fe, su trabajo de paciencia. Qué lindo, pero tengo una cosa contra ustedes. No estoy contento con ustedes
Porque ustedes toleran a esa mujer Jezabel que se dice ser profetisa. Enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los hijos. Porque yo quiero oír de ustedes. ¿Qué entienden ustedes ahí, hermanos? ¿Qué le está diciendo el Señor allá en la iglesia? Hay un montón de cosas que sabe, no, pero como en resumen, el centro de lo que está enseñando ahí, ¿qué es? ¿Qué es el centro de lo que está enseñando? Se tiene que sacar a toda la gente que está mal. Está diciendo, allá adentro, hay, y era una mujer, dice, bien interesante. Allá adentro hay una mujer. ¿Y qué está haciendo la mujer? Enseñando. Enseña y seduce. Y mire a quiénes. No es solamente enseña y seduce a los hermanos de la iglesia, sino que el trato era específico. Mis siervos, ¿qué les enseñaban? Sí, pues, entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos una señora. Por parte del problema es una señora. Y la señora hacía dos cosas: enseñaba y seducía. Ahora, y por parte de la iglesia, ¿cuál era el problema? ¿Cómo? No disciplinaba. Y mire qué tremendo de esto, pues, hermano. Mire lo que dice el versículo 21. Mire lo que dice el versículo 21. Y le daba tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama. Y oiga pues, hermano, cuando la iglesia no disciplina, Dios sí disciplina. Dios siempre disciplina. Fíjense que cuando David pecó y censó al pueblo, viene y entonces el Señor le hizo saber a David que lo que hizo estuvo malo. Y entonces le hizo una pregunta al Señor. Le dijo, David, le dijo, tengo dos castigos para vos. ¿Querés que te castigue yo o te castiga la gente? Te viene David y le dijo, no, mejor vos, Señor, le digo, porque es que la gente es mal. En ese sentido. Pero en el aspecto de la disciplina, hermanos, mire, Dios le dice a esta mujer tres cosas. Le dice, a ella la voy a tirar en la cama. A los que fornican con ella, en gran tribulación. Y a sus hijos los voy a herir de muerte. No quiere decir que se van a morir. No quiere. Los va a herir de muerte. Van a estar heridos de muerte. Esta gente va a pasar una situación bien difícil. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia los toleró. Y entonces viene el Señor y dice, mire, a cada uno yo le voy a dar lo que merece. Ahora, es tremendo, hermano, como en medio de una iglesia donde había amor, había fe, había trabajo, se mete una doña y se mete a hacer barbaridades. Entonces, este es el punto central. Ahora, ¿cómo le llama a esa mujer? El versículo 20. El versículo 20. Dice, ¿toleras a esa mujer qué? Jezabel. Entonces, lo bonito de esto es de que, ¿cómo era esa señora? En la Biblia hay dos Jezabel. Hay una en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento era esposa de un rey que se llamaba, ¿cómo? Acab. ¿Y cómo era la doña? A ver, características de esa señora. Dígame, ayúdeme usted a pensar en las características de la señora. Prepotente, adoraba a Baal. Pretenciosa. Manipuladora.
seductora. ¿Sabe usted qué hizo? Ajá. Fíjese, hermano, que por eso es que muchos hermanos en la Biblia piensan que maquillarse para mujeres es pecado. Porque ella se maquillaba. Era guapa, era guapa. Mira hermano, tenía una habilidad increíble la mujer. Ella tenía una habilidad increíble. Ahora, ustedes nos han dicho dos cosas que son bien importantes de ella. Una es que ella se encargó de que su marido metiera ídolos paganos a Israel. Ella inauguró la idolatría pagana en Israel. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Ninguno más malo que Acab. ¿Por qué? Porque su mujercita, dice, lo empujaba. Él, que era malo, y con la ayuda de la mujer, y dice, hermano, ella llegó a tener 850 profetas que le daba de comer en su mesa. Y a los profetas de Dios los mataba. ¿Decís, Checho? Una palabra que dice la Biblia, dice que no hubo rey como Acab para venderse, dice, para hacer el mal, o sea, era servir. Ahora, mire pues, qué tremendo, porque el diablo esperó que hubiera un ananado para que esa mujer tuviera más éxito. Porque acá era un ananado, era un, ay, que mira, que no me quieren vender un terreno, que cállate, deja chillarle, yo chillarle, ¿quién te lo va a comprar? Ahora, mire qué tremendo, cuando viene Jesús y mira a esa mujer, ¿qué dice Jesús? En Apocalipsis, ¿qué dice Jesús? Esa mujer es ¿qué? ¿Por qué le dice Jezabel? Por mandona. Ahora, oiga, pues, diga conmigo, la gente se muere. Los espíritus, sí. Es que cuando enterraron allá a Jezabel, ajá, lo que quedó, que solo las muñecas, ¿verdad? La calavera, dice. Cuando enterraron a Jezabel, ese espíritu demoníaco siguió y está vivo. Por supuesto que está vivo. Hermano, el diablo tiene toda una institución de Jezabeles, no solo es una. Tiene toda una institución de Jezabeles. Ahora, ¿saben qué es lo tremendo, hermano? Esta Jezabel de aquí, aparte de todo lo malo que dijimos, es la Jezabel que establece la iglesia católica como la conocemos hoy. Ella es la que establece la iglesia católica como la tenemos hoy. Para que captemos eso un poquitito, mire esa hoja que usted tiene ahí en su mano. El lado izquierdo suyo, usted tiene año 90. Y el lado derecho suyo tiene uno que dice el día de hoy. Miren, pues, captemos, leamos ese versículo de Apocalipsis 1:19, ¿cómo dice, hermano? Muy bien, ahí el verbo ser está en 3 tiempos. ¿Qué tiempos gramaticales está el verbo ser ahí? Ajá. Dice, escribe las cosas que has visto. ¿Ese qué es? Pasado. Las que son y las que han de ser. Entonces Dios de pasado, presente y futuro. Cuando Juan estaba vivo, había en lo que hoy es Turquía una iglesia donde había una doña que tenía el espíritu de Jezabel. Año 90. Aquí en el año 90 había una mujer que se llamaba, que tenía el espíritu de Jezabel. Se pudo haber llamado, a saber cómo, para que nadie se sienta ofendido, se pudo haber llamado Danila. ¿Ya? Pero ella tenía el espíritu de Jezabel. ¿Y qué estaba haciendo? En la iglesia estaba enseñando a la gente a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Les voy a decir, ¿ustedes han escuchado Tiatira en otra parte de la Biblia? Bien. Bien. Libro de los Hechos.
Ah, bueno. Ahí era donde era Damaris, la que curtía tela. No es Damaris, pero sí es la que vendía. Es la vendedora de púrpura. No se llamaba Lidia. No se llamaba Lidia. Se llamaba Pérsida. La vendedora del... Bien, Lidia, sí. Mire pues. Ya vamos a Miren, ver. el libro de los Hechos. Vayan al libro de los Hechos. ¿Qué? 17, algo así, ¿verdad? 16. Amén. Mire cómo dice. Entonces una mujer dice llamada Lidia, vendedora de púrpura. ¿De dónde? Mire, hermano, qué interesante. Usted sabe que dicen algunas. Yo tal vez por cariño no quisiera que fuera así, pero dicen algunos que esta era la mujer que regresó y que comenzó a mangonear y a gobernar. Algunos comentaristas dicen eso. Yo no estoy muy seguro de eso. No hay referencias claras como para decir que ella fue. Amén. Pero hay dos cosas que nos van a ayudar a entender esto. Mire pues, primero, mujer. ¿Qué andaba haciendo esta mujer ahí? ¿Qué vendía? ¿Vendía tela o tintes? Cualquiera de las dos cosas, o las dos cosas. Pero Tiatira era muy famosa por estos tintes. Pero ¿cómo se llamaba ese tinte que vendía ese? Púrpura. Y fíjense, hermano, que Tiatira tiene, mire, hermano, es que uno se queda con la boca abierta a la Biblia. Tiene dos colores: el carmesí y el púrpura. Fíjense, Tiatira. Ajá. Y mire, ¿qué hace la señora? Es que comerciante. ¿Qué vende? Colores. ¿Qué colores? Dos colores específicos. La Biblia dice uno: púrpura. Va, muy bien. Pero ahora mire pues, ¿qué era lo que pasaba? ¿Por qué Jezabel podía hacer esto? Se la voy a decir así bien rapidito. Después usted puede seguir ahondando en el estudio. Mire pues, Tiatira no tenía la belleza de esculturas, de belleza de edificios, pero ella se caracterizaba porque había mucho comercio. Pero era un comercio bien organizado. Es que miren dónde anda la señora. La señora anda bien lejos vendiendo. Ella del oriente se pasó a Europa a vender. Ella andaba vendiendo en Europa. Mire, no se imagina usted esa Lidia con un canasto vendiendo mangos tiernos. No. Ella era una tremenda comerciante. Tiatira tenía mucho comercio, pero los comercios de Tiatira estaban bien organizados en gremios. Algo parecido a lo que nosotros tenemos hoy, que son sindicatos, cooperativas, asociaciones, cámaras, ¿ya? Y fíjense bien, cuando la gente comenzó a recibir a Cristo en Tiatira, entonces viene la gente y tenían, como ellos eran comerciantes, tenían que llegar a su gremio y participar de las cosas que había en el gremio. ¿Y qué era lo que había en el gremio? Cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Dónde se reunían los gremios? En los templos. Todas las reuniones de los gremios o comenzaban o terminaban con un sacrificio. Y muchas veces las reuniones de los gremios era para chupar. Y entonces viene y Jezabel comenzó a decir: hermanos, no se preocupen, uno puede ser cristiano y pertenecer al gremio, porque si no, no nos dejan vender y nosotros necesitamos nuestra comida. Así comenzó esta doña. Eso fue lo primero que hizo esta doña aquí. Entonces ella dice: no hay nada de malo en que usted, por ganar un cliente, se eche un traguito con el cliente.
o que comience a contar chistes malcriados para que se congracie usted con el cliente y usted se, ay, viene el vendedor que a mí me gusta, pásenlo ahorita, es que ese cuate, sí, qué bonito. Y decía ella, no hay ningún problema. Si una cosa es la iglesia y otra cosa es el negocio. Lo que pasa con tanto cantante que dice que ahora es cristiano, ¿no? Que siguen cantando en el mundo porque no, ¿de qué van a vivir? Dice, ¿de qué van a comer? No van a dejar tirado lo que han hecho toda la vida. Entonces, dice, es que una cosa es mi vida y otra cosa es el negocio. Ahora, el asunto es de que hay cristianos cantando que sí la hicieron. Que sí la hicieron. Que recibieron a Cristo. Y que se enfrentaron a esas circunstancias y a esas situaciones. Dice, pues, ya les conté a ustedes esa película del Hijo de Dios que van a estrenar ahorita en febrero. Uno de los tipos que más trabajó en esa película y no sé cuánta cosa hace, Adal Ramones. Y ahorita está por un juicio del esposo, de un amante. De la esposa, porque le sacaron unas fotos con la amante. Y diciendo, qué lindo, nosotros creemos en el Hijo de Dios y todo. Ya Adal Ramones ya es cristiano, ¿verdad? Pero ellos vienen y dicen, lo que pasa es de que es el mundo en el que nosotros estamos. Si para filmar la película yo tengo que echarme 2 tragos, pues para que la película salga bien bonita, yo tengo que echarme 2 tragos. Porque me echo mi cigarro, ¿va? Porque ¿cómo va a salir así? ¿De dónde saco el humo? No, en cambio sale bonito en la película, ¿sí? De los años tuyos y míos, y no sé de quién es más, aquella serie de Starsky y Hutch, el que hacía de Starsky se llama Paul Michael Glaser. Él recibe a Cristo y se aparta totalmente de Hollywood, ya no se supo nada de él. Un día concedió una entrevista y él dice que no le interesa la fama porque su vida está consagrada al Señor. Mi hermana me cuenta también de Olga Briskin. ¿Quién no conoció a Olga Briskin? Y esa mujer está apartadísima de la farándula mexicana y le sirve al Señor. O sea, el asunto es cuando dicen, mire pues, dice que sí se puede, pero volvamos a los verbos. Las que fueron, las que son y las que vienen después. Entonces diga usted, las que fueron, diga. En año 90 en Tiatira. Ok. Las que son las cosas que podemos ver nosotros ahorita, porque Juan las está viendo en profecía. Y las que serán después. Entonces, cada carta tiene 3 mensajes. ¿Cuántos tiene cada carta? 3 mensajes. ¿Cuáles? Los que fueron, los que son y los que van a ser. Los que fueron, aquí había una señora, ¿cómo se llamaba? Saber. Ella comenzó enseñándole a la gente, señoras y señores, sí se puede echarse un trago. Va a ser la reunión en el ídolo tal y vamos a adorar al ídolo tal antes de la reunión de negocios. Pero pueden ir. Dios a mí me habló y me dijo que sí se puede. Porque ¿qué era la señora? Ese era el problema. Y entonces venían los hermanos y decían, pero ¿y la autoridad de la palabra? No, pero es que Dios me acaba de decir a mí me lo dijo. Y esa doña de plano llamaba y le decía, siervo, el Señor me confirmó que te va a dar un buen negocio. Tendrás que ir. Andaba, buen negocio te va a caer en esta reunión. Porque en esa ciudad los gremios eran increíblemente fuertes. Hermanos, miren, he leído más de 25 comentarios católicos, evangélicos, de historia, de Tiatira, y todos hablan del problema de los gremios. No es de que algún evangélico ahí medio diche se sacó eso. No. Tiatira, problema de los gremios. Porque los gremios eran cerrados. Y entonces venían y decían, esto vamos a hacer. Ahora, año 90, una señora aquí con lo de los gremios comenzó a decirle a los hermanos, no tienen por qué dejar ese negocio. Dice que a un pastor de la iglesia llegó un hermano y le dijo, mira, fuiste y ofreciste incienso a ese Dios donde fuiste esa noche por tu trabajo, ¿verdad? Y el miembro de la iglesia le dijo, si tengo que vivir,
de verdad tenés que vivir. De verdad merece vivir una persona que está haciendo lo que está haciendo ahorita. Porque, hermano, ¿vale la pena vivir ofendiendo al Señor? No. Hermano, vale la pena que yo tenga 45 años de aquí en adelante en mi vida, que nada en plata por ofender al Señor. ¿Merezco vivir? Ahora, esto que es aquí, mire, esto es aquí. Esto es aquí. Pero en la historia de la iglesia tuvo un momento en el que esto se multiplicó. Y si aquí esta señora le hizo mal a un pueblo que se llamaba Tiatira, la de aquí le hizo mal a saber a cuántos millones de personas. Y nosotros miramos aquí, mire, Tiatira. ¿Cuándo más o menos comienza históricamente el problema de Tiatira? Comienza en el año 538 y termina ahí por el año 1517. Los números no pueden ser perfectos y exactos. Diga 500 al 1500. 500 al 1500. No exactamente aquí. Pero ¿qué es lo que pasa en Tiatira? ¿Qué es lo que hace que se levante una iglesia que se llame Tiatira? Mire pues, hermano, la primera iglesia, Éfeso, es la iglesia donde todavía, hermanos, están vivos los que recibieron la enseñanza de los apóstoles. Pero después de eso viene la iglesia de Esmirna. ¿Qué periodo histórico es Esmirna? Es cuando comienza la persecución. Digamos año 90, aunque realmente la persecución comenzó en el año 64 con Nerón. Pero como le digo, los números son más o menos como para decir, porque en el 90 murió el último, por ahí 90-100 muere el último de los apóstoles. Y termina el año 313, ese sí es cabal, porque ese 313 Constantino sube al poder y escribe un decreto en el que él dice: señores, ya no más persecución a los cristianos. Y es el edicto de Milán, y que se llama el edicto de la tolerancia. 313. Ahí está, del año 90 al 313, la iglesia de Esmirna. ¿Y qué pasó en la iglesia de Esmirna? Los emperadores persiguieron a la iglesia. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Juan lo vio, fíjense, hermano. Juan lo vio porque le dijo: apuntá lo que mirá, le dijo. Dios le estaba revelando. Juan lo vio. Juan vio cómo iban a ser perseguidos. Juan lo vio en el espíritu. Ahora, después de Esmirna, comienza, hermano, la iglesia que se llama la iglesia imperial. Cuando Constantino dice: señoras y señores, soy cristiano. Y todo el mundo quiere ser cristiano porque el emperador es cristiano. Y esa es la iglesia de Pérgamo. Pero cuando Constantino se hace cristiano, ¿por qué se hizo cristiano Constantino? Porque, hermano, el imperio romano va para abajo. 100 añitos, menos de 100 años después, el imperio romano cae. Y Constantino necesita una inyección. Constantino necesita un apoyo. Y él mira en los cristianos el apoyo que necesita para que su imperio no caiga. Entonces los llama y les dice: señores, perdónenos porque nos anduvimos persiguiendo. De ahora en adelante, este imperio es cristiano. Y comienza entonces el problema. ¿Quién pone los pastores? Dios. Pero en el tiempo de él, ¿quién los va a poner? Constantino. Porque vienen los dirigentes de la iglesia y llegan a platicar con él. Mire, dice que ya necesitamos pastores. Y si a él no le gustan los que van a poner, ¿qué va a decir? Y entonces comienza, hermano, la pugna. ¿Quién pone los pastores? ¿Quién dice quién está bien y quién no está mal? ¿Quién recibe el dinero? Y cuando los dirigentes de la iglesia, óigame bien, ahí se comenzó a llamar iglesia católica. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir católico? ¿Por qué? Porque era la iglesia de todo el mundo.
ahí comenzó la iglesia a llamarse universal. Ahí comienza, 313 para allá, pero todavía no tiene la estructura. Entonces viene mi hermano y Constantino se aprovecha de los cristianos, pero algunos cristianos vivos se aprovechan de Constantino. Hermano, mire, yo escuché a dos personas, nos invitaron a oír una plática de los conflictos en Guatemala, en una universidad. Y uno de los que habló de la iglesia evangélica y dijo: ¿cuánto dinero recibió la iglesia evangélica para el terremoto de 1976? ¿Y cuánto dinero repartió la iglesia evangélica de lo que recibió? Porque el gobierno a veces se aprovecha de la iglesia evangélica, pero a veces la iglesia evangélica se aprovecha del gobierno. El gobierno le dio dinero a las iglesias. Le dio cantidad de ayuda para que la distribuyera. Pero el gobierno, todo lo que mandaban de Europa, los pochos los vendía. Pero con solo que vos puedas recibir ayuda sin que te la chequeen, ya es un apoyo del gobierno. ¿Qué les quiero decir yo? Miren, pues en esa amalgama, ¿qué significa Pérgamo, dijimos? Unión matrimonial. En esa unión matrimonial, entonces venía y sacaba su ganancia Constantino y sacaban su ganancia los pastores. Pero entonces vinieron unos vivos y dijeron: este imperio se está cayendo. Y el día que el imperio caiga, nosotros vamos a estar en otros lados también. Organicemos. ¿Qué pasó en Teatira? En el periodo de Teatira fue cuando un vivo se levantó y dijo: señores, a mí me escogió Dios como representante de Pedro para que domine a la iglesia. Así que yo soy el representante de Dios aquí en la tierra. Entonces, ¿quién era más grande? ¿Quién era más grande? ¿El rey? No, el papa. Y como el imperio romano cae, el imperio romano 400 y algo, el imperio se hace dos pedazos. Se hace el pedazo de Roma y se hace el pedazo del imperio bizantino, del lado de los turcos, el imperio bizantino. De Oriente, pues el imperio oriental y el imperio occidental. Y fue tan tremendo ese problema que, óigame bien, cuando cae el imperio, no había un papa, sino que habían tres papas. Había un papa en el imperio oriental, había un papa en Roma y había un papa en una ciudad de Francia que se llama Aviñón. ¿Por qué? Porque los tres comenzaron a pugnar. Yo soy el escogido, yo soy el elegido. Y cuando la Biblia habla de la iglesia de Teatira, se refiere a lo que pasó con esta señora aquí, pero se refiere a lo que pasa del año 500 al año 1500, que en las ciencias sociales se llama oscurantismo o edad media. Hermanos, se oscureció el mundo en todas las áreas. Del año 500, ahí comienza la Edad Media. ¿Cuándo comienza la Edad Media? Cuando cae Roma. ¿Cuándo comienza Teatira? Cuando cae Roma. Entonces uno estudia esto, y en este periodo de Teatira, y miren esto qué tremendo, hermano. Le dice el Señor a su iglesia: a esa mujer yo le he dado tiempo para que se arrepienta. Miren, hermano, ¿cuánto tiempo tuvo esta iglesia? Poco. ¿Cuánto esta? Poco. ¿Sabe cuál es el periodo más largo? El de Teatira. La misericordia de Dios le dio 1000 años para que se arrepintiera. Entonces aquí, hermano, aquí en este periodo se establece, en el periodo de Teatira, la iglesia católica establece toda la estructura que conocemos hoy. Lo único que cambió de la iglesia católica lo cambió a partir de 1958 con un papa que se llamó Juan XXIII.
que llamó era lo que se llamó Concilio Vaticano II. Y él comenzó a decir, señores, tenemos que hacer cambios. Pero hasta 1958, ¿cómo era la Iglesia Católica? Como se estableció en el periodo de Tiatira del año 500 en adelante. Ahí nacen, hermano, ahí nacen todo el montón de creencias que tiene la Iglesia Católica. ¿Y con quién el Señor habla de la Iglesia Católica? Con Jezabel. ¿Y cómo aparece en Apocalipsis? ¿Se recuerdan? Una mujer ramera que comercia con los reyes de la tierra. ¿Y sabe qué es eso? Es la institución católica. Ahora, le voy a decir, Martín Lutero comenzó la Reforma Protestante, ¿verdad que sí? Pero si usted mira las primeras fotos de Martín Lutero y usted lo mira con ojos evangélicos, usted le tiene cheles, porque él está vestido de cura. ¿Por qué? Porque ¿qué era? Los grandes hombres de Dios que Dios usó para que el evangelio regresara donde lo tenemos nosotros ahorita, ¿qué eran? Monjes católicos. Pero volvamos a leer Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. Miren lo que dice. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, versículo 19. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Usted ha oído San Francisco de Asís? ¿Usted sabe qué hizo San Francisco de Asís? Le mandó una carta al Papa para que le permitiera vivir el Evangelio, que lo autorizara para vivir el Evangelio. Y el Papa le dijo, está bueno, te autorizo que vivas el Evangelio. ¿Qué le estaba diciendo el Papa? Yo no lo estoy viviendo. ¿Vos querés vivirlo? Vivilo vos. Y ahí comienza la orden franciscana. Y lo primero que él hizo es, señoras y señores, los siervos de Dios no tienen que estar forrados de dinero. Todos los que quieren servir conmigo van a renunciar a su dinero. Segunda cosa, solo vamos a recibir lo que necesitamos para comer. Aunque la gente venga a regalarnos un terreno, el terreno va a ser para bendecir a otras personas, no para bendecirnos a nosotros. ¿Sabe cómo se llamó el primer libro? El primer libro que la iglesia evangélica, porque 313 para atrás es la iglesia evangélica. Tiatira, hay iglesia de Dios ahí también, adentro. ¿No sabe cómo se llamó el primer libro que escribieron en la iglesia? Se llamó La Didaje. La Didaje. Vaya usted a internet, ponga Didaje, como 8 hojitas es un librito chiquito. ¿Y sabe qué dice? ¿Y sabe qué dice el librito? Dice, cuando llegue un predicador a predicar a la iglesia, denle de comer porque él es siervo de Dios, denle comida. Pero si se quieren estar muchos días, échenlo, no es bueno. ¿Y sabe qué dice? Dice, si el profeta llega y le dice, sierva, el Señor me ha hablado que tenés una camioneta que va a servir para el ministerio del Señor y te la dio a ti porque tú la vas a sembrar en el reino. Dígale a ese profeta que no es de Dios, que es falso. La Didaje. ¿Cuándo? Aquí ven, aquí en la iglesia de Esmirna, por ahí fue escrito. Y San Francisco, yo no estoy diciendo, hermano, gloria a Dios, por hermano San Francisco, no se dice. Pero ¿sabe qué le estoy diciendo? Que ahí había gente buena. ¿Y sabe qué hicieron con la mayoría de ellos? Los aislaron o los quemaron. El primero que se levantó a echarle fuego a esta iglesia se llamaba Juan Williams.
Y ese Juan Wycliffe se paró y les dijo: señoras y señores, no estamos predicando el evangelio. Aquí nos están enseñando a adorar ídolos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así comienza la predicación. Juan Wycliffe, dice, hermano. ¿Y sabe qué? Como el tipo la supo hacer así, bien suavecito, no lo mataron. Pero cuando la Iglesia Católica se dio cuenta del daño que les había causado Juan Wycliffe, de los goles que les había metido, ¿sabe qué hizo la Iglesia Católica? Lo desenterró y lo quemó. Y habían pasado 75 años. Pero lo desenterraron. No, desentierren ese ingrato, ese se salvó y quémenlo. Y oiga, mi hermano, Martín Lutero no fue el que inició la reforma. Martín Lutero fue el que logró. Pero ahí tenemos a Juan Wycliffe, tenemos a uno que se llama Juan Hus, tenemos a Giacomo María Francesco Savonarola, algo así. Pero Savonarola es el nombre. Tenemos a Juan Calvino. ¿Dónde estaban ellos? Adentro de la iglesia. Pero mire pues, mire qué interesante lo que dice aquí. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Hay dos iglesias. Está la Tiatira que está con esta mujer, ¿ah? Pero está la iglesia mía que está sirviendo. La gente dice: la iglesia evangélica, esa comenzó con Lutero. Mentira. La iglesia evangélica nació en el Pentecostés y hasta el día de hoy. Ahora, han habido siempre cristianos, siempre han habido evangélicos. Y entonces en este periodo, antes de Lutero, estaban adentro, como dice aquí la palabra. Y miren lo que dice, creo que es el 22. Perdón, es un 24. Pero a vosotros, díganlo, ¿cómo dice? Y a los demás que están en Tiatira. O sea, ¿toda la iglesia tenía la doctrina? No. Había gente que no la tenía. Lo que pasa es que no los conocemos. Y muchos de ellos dieron su vida, ofrendaron su vida para que la Jezabel se saliera. No la toleraron. Porque el pecado fue que la toleraron. Hermano, desde que Constantino comenzó la iglesia, muchos siervos de Dios miraron y dijeron: aquí esto está mal, aquí esto está mal. Pero no se plantaron y no dijeron: hasta aquí nomás. Va, muy bien. Miren para acá. ¿Cuándo comenzó el lío? En una ciudad que se llama Tiatira, de una señora, de unos vendedores. ¿Cuándo se incrementó la cosa? En este periodo de la iglesia, en este periodo de la historia, que es de 500 a 1500, increíblemente, casi todo lo que se llamó la Edad Media, el oscurantismo, ¿ok? Y entonces ahí el Señor tenía gente. ¿Y qué les dice? Pero a vosotros los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Mano, entren a internet y pregunten ahí qué significa abogado del diablo en la legislatura católica. Hermano, la iglesia católica tenía un montón de situaciones satánicas increíbles. La mujer esta de Tiatira, el año 90, ¿sabe qué les decía? Mira pues, ¿de qué tamaño la misericordia de Dios? Inmensa. ¿De qué tamaño la gracia de Dios? Más grande de lo que te imaginas. Muy bien, un pecadillo tuyo no es nada para la gracia de Dios. Dale, entre más pequeños, más disfrutar de la gracia de Dios. Pero esta, ahora, ¿quiere decir que cuando desapareció aquí no siguió y que solo los católicos son? No. Aquí hoy hay iglesias Éfeso. Hoy aquí, hoy, ¿qué fecha es hoy? Hoy 27 de febrero, en Guatemala hay iglesias que tienen el espíritu de Éfeso, iglesias que tienen el espíritu de Esmirna, iglesias que tienen el espíritu de Pérgamo, iglesias que tienen el espíritu de Tiatira, iglesias evangélicas. Entonces, Tiatiras hay 3, la del 90, la de la historia y la que puede haber hoy.
Y mira hermano, no agarre los folletos que les da hermano Danilo para estudiar. Agarre la Didache. Agarre la Didache, ese primer libro. Agárrelo y léalo y mire y chequee la iglesia. Y si hay algo que tenemos que reparar, lo vamos a reparar. Pero ¿sabe qué es lo tremendo, hermano? Lo que yo pienso, hermano, cómo el diablo se encargó de manejar la historia, de empujar la historia, porque él no la puede manejar, estoy diciendo mal, de empujar la historia, de provocar la historia para que sucedieran todo un montón de cosas. Mire pues, ¿qué es la cosa que más le molestó a la gente? A estos como Wycliffe, como Savonarola, ¿qué era lo que más le molestaba a la gente? Que viene los jerarcas de la iglesia comenzaron a decir una cosa: señores, la iglesia tiene dos tipos de gente, el clero y los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Los nulos, los que no saben. ¿Quién es el clero? El que sabe. Entonces, nosotros sabemos, nosotros vamos a hacer las cosas, ustedes solo oigan. Y la gente decía, ¿cómo va a ser eso? Entonces, la Biblia, ¿dónde? Hermano, en muchas iglesias católicas antes del 58 tenían una Biblia y la tenían encadenada, ¿sí ve? Y era un adorno de la iglesia. La iglesia se llama Mater et Magistra. ¿Qué quiere decir? Madre y maestra. O sea, la iglesia no solo es madre, enseña también. No, enseña la Biblia. Entonces vinieron estos bandidos, hermano, y comenzaron a decir, el clero tiene la autoridad sobre el laicado. ¿Qué son ustedes? Laicos. ¿Qué somos nosotros? Clero. Entonces, nosotros vamos a manejar todo lo de la iglesia, especialmente las riquezas de la iglesia. Dice que buscando abogado legal en Wikipedia. Ajá. Y según la versión de los católicos dice viene del latín advocatus, Ajá. promotor de la fe. El procurador fiscal en los antiguos judíos a procesos de canonización de la Iglesia Católica. Imagínense ustedes, hermano. En el proceso de levantar a una persona para que sirviera a Dios, tenía que salir a la palestra el abogado del diablo. También en el 83 le llamaban el promotor de la justicia. Miren hermanos, era tremendo. Entonces viene y comenzaron algunos personajes evangélicos, algunos personajes religiosos a hacerse súper ricos. Más ricos que los emperadores. ¿Qué pasa en el 1300 para adelante? ¿Qué pasa? Cuando se desmorona, miren pues, cuando se desmorona el imperio romano, primero se divide. Era solo un imperio romano, pero se divide. Y el imperio oriental agarra la cultura griega y el idioma griego. Y el imperio occidental agarra la cultura occidental y el idioma latín. Y entonces comenzaron a pujar. Por eso es que hay uno que se llama patriarca griego. ¿Verdad que sí? ¿Lo han oído? Y el papa, y los dos se sientan. Y el patriarca tiene algunas cosas diferentes, pero no era tanto así como cuando se dividieron. Entonces, cuando se divide el imperio occidental lo comienzan a invadir los bárbaros. Y comienzan a hacer barbaridades allá en Occidente. Entonces, el Oriente aguanta hasta el año 1100 y algo, cuando entran los musulmanes y lo hacen caer con Saladino. Hacen caer al imperio bizantino. Entonces se deshacen los imperios. ¿Qué comienza ahí? Comienzan entonces las personas a decir, señores, ya no hay un imperio, formemos un grupo. Mire pues, todos nosotros venimos de ciertos rasgos físicos. Entonces somos una nación, somos una etnia. Reunámonos y nombremos a un alcalde, a un regidor, nombremos a una persona que nos guíe aquí. Y se comenzaron a establecer las naciones. Pero los imperios políticos se deshicieron. Lo que siguió gobernando fue el imperio religioso. Y ellos eran los que se echaban sus centavos.
óigame en eso, un poquitito más adelante de la historia, van a poner a pelear a Inglaterra y a Francia en lo que se llamó la Guerra de los 100 años. ¿Sabe por qué se llamó la Guerra de los 100 años? Porque tardó casi eso. ¿Y qué era el asunto? El asunto era los jerarcas de la Inglaterra querían mandar a los jerarcas de Francia. Y los de Francia querían mandar a los de Inglaterra. ¿Por qué? Por los centavitos. Por los centavitos. Por el dinero. Entonces la iglesia comenzó a hacer un montón de cosas por dinero. Y una de las peores que comenzó a hacer, San Silvestre se llamó el primer papa, San Silvestre I. ¿Sabe qué comenzó a hacer San Silvestre? A construir catedrales. ¿Y cómo se recogía el dinero para los catedrales? Decían, más o menos, ¿cuántos pecados cree usted que tiene? Yo tengo como unos 100. 100 quetzales, échalos aquí. Nomás usted los echa. Y eran las indulgencias. ¿Y dónde se vendía eso? Se vendía en todos lados. Y óigame bien, pues, y vino uno de estos precursores. Y le digo, porque en ese tiempo es que la Iglesia Católica saca la enseñanza del purgatorio. ¿Y por qué había que sacar el purgatorio? Porque le decían, mire, fíjese que su familiar que se murió no se fue al infierno. Dele gracias a Dios que no está en el infierno. Ya averiguamos, está en el purgatorio y necesita 700 pesos para salir. Mándeselos. ¿Y dónde los pongo? Aquí. Y oiga pues, y viene uno de estos precursores de la reforma y le dice al Papa, le dice, ¿existe el purgatorio? Sí. ¿Sufren las almas ahí? Mucho, hijo. ¿Cuántos habrán ahí? Millones. Y oiga, le dijo, y si usted ama las almas, ¿por qué no lo saca de gratis? Herejía, sí, hereje, gran herejía decían, y a quemarlo. Entonces, hermano, comienza aquella pedidera de plata para perdonar pecados, pero no solo para eso, para hacer todos los servicios que se hacen. ¿Y sabe qué dice la Didaje? Llegó un profeta, profetizó, predicó en la iglesia, denle de comer y que se vaya. No está diciendo tampoco que lo abandonen, se dice denle de comer, pero no que venga a ser recogida. Ahora los hermanos, estos precursores de la reforma dicen, esto no puede seguir así. Por eso, mire, lea las tesis que prendió Lutero. Es que Lutero, fíjese que Lutero no quería dividir la iglesia. Lutero lo que quería es que sacaran a la Jezabel. A la Jezabel. Por eso es de que nosotros como evangélicos hoy en día no somos luteranos. Somos más evangélicos reformados. Porque Lutero todavía, digamos, Lutero no atacó el purgatorio en las tesis. Él no quería hacer eso. Pero sí, él decía, no puede seguir esto. Hermano, las riquezas que tenía la religión. Hermanos, aquí en Guatemala, Justo Rufino Barrios, por eso es que no lo quieren los católicos. Él les quitó. Un día, el papá de Esdras, el hermano que toca la guitarra, era bien amigo del padre Chemita. Yo no sé cómo surgió esa amistad, pero era bien amigo, era tan amigo que una vez el papá de Esdras, puede ser. Fíjese que una vez andaba el papá de Esdras en Chiquimula y yo andaba con el papá de Esdras y andaba el padre Chemita, fíjese. Y vino y le silbó. ¿Qué haces aquí vos? Le dijo a mi tío. ¿Qué tal? Y se pusieron a platicar. ¿Y vos qué haces aquí? Le dicen. Ahí quitándole a los curas todavía lo que les dejó Justo Rufino Barrios, le dijo. Bochecho, mira. Ustedes conocen Esquipulas, hermano. Párense en la Basílica de Esquipulas. Miren para allá. Es de los católicos.
es de todo lo que usted mira. A los servidores 400 o 500 creo que vale el traje y la enseñanza que vas a dar para bautismo y todo vale 100 quetzales. Entonces, eso me lo estaban contando y No, y óigame, hermano, y hoy no es nada. No, hombre, hoy no es nada. Hoy está barato. Mire, hermano, yo no sé si la tía supo eso, pero mire, ve, los mismos católicos recogen todas las candelas y las veladoras que llegaron ese día y raspan y venden la esterina a los que la van a fundir y pasado mañana vuelve otra vez aquí. Y en la secta falsa, pare de sufrir. El traje que usan los servidores vale 1000 quetzales. Oiga, el traje. Ahora, oigan esto, hermano. Se llama, ¿cómo se llama? Tiatira. Pero óigame, hermano, óigame, qué vergüenza y qué triste decirlo. Pero ¿cuántos cristianos caímos ya ahí? Tiatira está metido ahí. Tiatira está metido ahí. Y uno tiene que despertar. Y mire qué lindo. Porque aquí dice, pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero sí tenés que hacer una cosa, versículo 25, no te voy a poner otra carga, pero una cosa sí, lo que tenés, retenelo. ¿Cuándo? Ahora, hermano, este es el punto central del Apocalipsis. Hermano, ¿de qué sirve que usted sepa de qué tamaño es el cuerno de la bestia? Si usted no sabe dónde está parado en el Evangelio. Hermano, óigame, de lo que menos predicamos muchas veces es de doctrina. Porque no le gusta oírlo a la gente. A la gente lo que le gusta oír son arengas. Es ánimo, te va a levantar el Señor. A ver, ¿cuántos aquí creen que Dios lo va a levantar? Pues sí, ¿quién no quiere que Dios lo levante? El asunto es el precio de que te levante. Por eso yo digo, Señor bendito. Y si el Señor viniera ahorita, hermano, con razón dice la Biblia, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El domingo vamos a hablar, hermano, de un veneno que tiró el diablo a esta época en la que estamos, que viene de aquí. 313, Constantino, Tratado de Tolerancia. La palabra tolerancia. Cuando en la iglesia somos una iglesia tolerante. ¿Y sabe qué? Y el diablo es bien pícaro, porque él quiere que donde debemos de ser tolerantes no lo seamos. Y donde no debemos ser tolerantes, sí lo seamos. Oiga, hermano, yo no me recuerdo, ahorita se me olvidó. ¿Cómo se llama? Pero hay una página de internet, Religious Tolerance se llama. No sé si aparece tolerancia religiosa en español, pero en inglés, religiousTolerance.org. Y óigame pues, ahí usted va a encontrar todo lo bonito que tienen los vudú, los brujos, los animistas, todo. Pero los evangélicos nos echan cuero. Es una página de tolerancia, pero se le puede tener tolerancia a todo, menos a los evangélicos. Cualquiera tolera que los vecinos los fines de semana chupen, griten, revienten botellas, pero a las 9:30 no pueden oír un culto evangélico porque ya se quejan. El diablo, hermano, lanzó la palabra tolerancia y óigame bien, la gente tolerante parece más nice, más inteligente, más de gusto que la gente intolerante. Y a eso le ha tenido miedo un montón de pastores. Y entonces
de que entre cualquier cosa que entre cualquier cosa que pase. Hermanos, yo les voy a decir, yo he orado, me he hincado y le he dicho, Señor, yo no quiero deshonrarte. Yo no quiero ser tropiezo para nadie. No quiero tampoco malentender esto porque lo estoy enseñando. Hay áreas donde la iglesia tiene que aprender a ser más tolerante. Pero hay áreas donde el diablo quiere que seamos tolerantes. Hermano, el domingo vamos a hablar de eso. El domingo vamos a hablar de la tolerancia. Tenemos que aprender a no ser tolerantes en un montón de cosas. Pablo está estudiando en una institución, en el CETEC. Y dice que a las 7:25 comienza su maestro de teología a pasar lista. A las 7:30 dejó de pasar lista. El que no está en esos 5 minutos llegó, pero no está en la lista. Intolerante. ¿Y no será que es gringo? Y que sabe que una de las fallas de nosotros es que somos tan tolerantes en eso. Y les quiere dar una enseñanza. Óigame, hermano, ¿cómo estuviera ese niño que hoy la policía lo tiene detenido? Si la mamá le hubiera enseñado que no es no, cuando comenzó el niño a entender la autoridad. Perdonen, hermanos, pónganse de pie. Padre, gracias por esta noche.